Ok, esta reacción, la verdad es que me la he estado pensando bastante si hacerla o no, porque es una temática de polémicas bastante delicado, sobre todo en el contexto actual del que estamos hablando de la situación del principal implicado y de la visibilidad que tiene la mayoría de gente respecto a él. Más sin embargo, pues tengo que hablar del tema porque a mí honestamente me cae muy mal que se le dé difusión a personas que claramente tampoco están haciendo las cosas bien. Y es por eso que vamos a ver el video llamado Los contratos de Dallas, de Astaroth Freak. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video porque creo que da mucho de qué hablar y es un tema que yo quería tratar desde hace tiempo en mi canal, que no he tratado porque pues ya a día de hoy no me dedico a polémicas, pero al menos quiero dedicarle una reacción al respecto porque me parece enfermito. Mira, ahorita les explico. Va. Dentro de internet hay ciertos temas que me causan una pereza enorme tocar, no tanto por la temática sino por los efectos que suelen tener. Me explico, he tratado de mostrar mi postura neutral ante muchos casos que solemos ver. Eso evidentemente no significa que si me dices ¿qué prefieres, holocausto o derechos humanos? Te voy a decir que lo de en medio. Obviamente hay situaciones en las que por mero sentido común sería estúpido posicionarte de una forma centrista. Siempre se debe de ir con la lógica de frente y muy recomendablemente apoyarse en la ley, que justamente es la única fuente legítima donde saber qué está bien y qué no. Pero bueno, ¿por qué tengo que explicarte esto? Porque parece ser que hay gente lo suficientemente idiota como para creer que por el hecho de que toque ciertos temas significa que de a huevo estoy tomando un bando. Y tan cabrón está que se agarran a veces de cosas bien pinche X para defender su postura y acusarme de ser del otro bando, a pesar de que esté criticando a ambos lados por igual. Hacen oídos sordos a mis críticas hacia la parte opuesta, pues en el momento en el que dije algo que no les gustó sobre los suyos y sus creencias, empiezan a rabiar. Esto que está diciendo Astaroth Freak es muy verídico y tristemente pasa mucho en las polémicas. Pasa en todo, eso es una realidad, pasa en todo, pero en el mundito de polémicas es donde más pasa, sobre todo en las relacionadas con Dallas. Cuando uno da un punto a favor de Dallas, ya te empiezan a tachar de pambicito. Pero cuando esa persona critica mínimamente a Dallas, se le empieza a tachar de hater, acosador de Dallas Review, el cual está intentando dañar su carrera. No, así no funciona. En estos temas no se puede hablar de dualidades, porque esto es algo que yo he intentado profundizar en un pasado en varias ocasiones. En muchas ocasiones, bueno, yo sé que en el chat lo tienen de broma de que yo soy pambicito. Yo sé que ustedes, creo que muchos de ustedes me han escuchado las veces que yo he criticado a Dallas de comportamientos que ha tenido, de actitudes que no me agradan del tipo, opiniones que él tiene con las cuales claramente no concuerdo mucho, sobre todo relacionadas con política. Es una persona con la cual no concuerdo al 100% en todo. Más sin embargo, mi posición sobre Dallas Review siempre ha sido la misma. La gente exagera demasiado las cosas que hace, a mi gusto, ¿sí? Puede que a lo mejor algunas personas digan, no, no es verdad, porque lo que ha hecho Dallas está mal o lo que sea. Yo no te digo que, que las cosas que hace últimamente Dallas no estén mal, o sea, yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que quizás el empezar a decir que el tipo tiene un sistema de sicariado y de contratos para arruinarle la vida a gente es un poco exagerado, ¿sí? Te puedo creer que Dallas tiene actitudes de mierda. Te puedo creer que Dallas la pavó con sus proyectos de criptomonedas. Te puedo creer que sus actitudes no han sido las mejores desde hace varios años. Te puedo llegar a creer que el hecho de que se esté peleando con medio YouTube no es la mejor idea para limpiar tu imagen. Te puedo llegar a entender todo eso. Pero creo que ya la exageraron demasiado. Creo que ya está demasiado exagerado todo. Pero bueno, vamos a ver. Muy cagado ver a los dos lados haciendo exactamente lo mismo en los comentarios de un video, porque es de verga, cabrones, decídanse. Dicen que los polos opuestos atraen, tienen más cosas en común de lo que creen, raza. Ahora bien, ¿qué pasa? Que justamente hay temas como el que tocaremos en este video que suelen evidenciar más eso. No son capaces de soportar que les critique su lado, ni mucho menos que les des un punto bueno al otro, pero se divierten y aplauden de sobremanera si les das la razón y les inventas cualquier mamada siempre y cuando vaya acorde a sus creencias. Pero bueno, habiendo dicho eso, pasemos al tema de este video, los contratos de Dallas. Como
bien lo mencionaba, una cosa es mi opinión y evidentemente lo que hago en mis tiempos libres y otra cosa muy diferente es cuando creo los videos y mi deber es ser objetivo e imparcial siempre que el tema lo permite. ¿Por qué comento esto? Porque últimamente me dio más por enterarme de chismes de internet, donde para ser honesto la mayor parte del tiempo solo me sirven para escucharlos de fondo mientras hago otras cosas, y es que creo que el escuchar algo hace como que se sienta que el tiempo pasa más rápido. Total, que les he ido prestando atención a los temas que se suelen tocar por canales de salseo. Ya decir salseo es mucho, creo que llegamos al punto donde Dallas se convirtió en un tipo de contenido y no solo en un tema. Sí, es que esa es otra cosa. Mucha gente dedica todo su contenido a Dallas, tanto en contra como a favor. Yo creo que de los youtubers que más balancean este tipo de contenido desde las dos perspectivas es de gente en contra de Dallas, Cell, y en gente a favor de Dallas, Javi Oliveira, que son personas que hacen contenido opinando de ambos lados. Obviamente, en el caso de Cell, muy en contra de Dallas, incluso en varios puntos donde definitivamente no coincido, y en un momento voy a explicar el por qué, porque es que la verdad es que las polémicas de Dallas han salido tantas pendejadas, y lo voy a decir como es. Se ha acusado a Dallas de tanta pendejada en los últimos meses que de verdad es ridículo. Ridículo que la gente de verdad se lo crea. Y luego, por otro lado, en el caso de Javi, pues sí, es más a favor de Dallas. Que si bien yo entiendo que es una amistad y que el tipo pues tiene buena relación con el tipo, no lo va a criticar de forma súper duda, también creo que podría dar opiniones un poquito más certeras respecto a ciertos temas. Pero bueno, X. Le parece que YouTube pronto te preguntará, ¿tus videos son de comedia, terror, entretenimiento o Dallas? Pero oigan, evidentemente estos canales pueden dejar de hablar de eso cuando ellos quieran. Lo malo es que nunca quieren. Necesitan ayuda. El dalasismo es una enfermedad y debe de ser tratada como tal. Y ahorita quiero dar una opinión muy controversial, que yo no es lanzando piedras a nadie, claro. Yo creo que este tipo de canales que se centran solamente a hablar de una persona, lo único que terminan haciendo es afectando a esa persona y que empiece a hacer cosas más graves. Esa es mi opinión muy sincera del asunto. Voy a aclarar una cosa antes de dar ejemplos de lo que me refiero. Con este comentario no estoy intentando hablar mal ni negativamente de ningún canal dedicado a cierto usuario, cierta persona, cierto lolca o cierto lo que sea. No es mi intención, porque tengo claro que las personas que hacen este tipo de contenido no lo hacen con esa intención de que esa persona haga cada vez cosas peores. Más sin embargo, yo creo que sí es correcto empezar a plantear el hecho de que no se han dado cuenta de que cuando los usuarios se vuelven muy mediáticos empiezan a hacer cosas más graves. ¿No les parece curioso? Cuando Chris Chan hizo lo de la mamá, si es que realmente lo hizo, realmente no estoy muy enterado del caso, que según habían dicho que era falso, no sé, no me interesa. Pero cuando empezó a decir esas cosas, cuando hizo esos actos, sí se dan cuenta que fue después de que un montón de gente dedicara su vida al tipo. ¿Y qué pasa? Que recientemente, como muchas personas ya dejaron en paz a Chris Chan, ya se olvidaron un poco de él, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día? Está haciendo streams, haciendo sus dibujos raros, nadie le molesta, nadie le hace nada, está a su rollo, no ha hecho nada más. Incluso hasta salieron fotos de que consiguió pareja. Mira, cuando la gente empezó a dejar de centrarse tanto en él, se volvió un ser humano normal. Yo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esto aplique en todos los casos. Hay gente que yo entiendo perfectamente que aún a día de hoy sean criticadas. Yo lo entiendo perfectamente, sobre todo si sus actos sobrepasan la norma. O sea, de que son estupideces tras estupideces tras estupideces, y esto siempre se ha visto como una tendencia, como cierto lolcao mexicano. Pero sí creo definitivamente que hay ciertos contenidos que se tienen que evitar hacer hacia personas que realmente lo peor que han hecho es que dan cringe. Eso sí es lo que yo considero que es erróneo. El caso de Dallas, el problema que tiene el tipo es que muchas veces sus respuestas son mucho más graves que los actos que critica. Y eso lleva a que muchas personas le critiquen. Es normal. Porque, por ejemplo, tú no te puedes quejar de que una persona te difamó cuando tú le estás deseando la muerte, por ejemplo. Es complicado. Yo creo que te tienen que hacer algo más personal para algo así.
o que toquen una fibra, cierta fibra sensible que a ti no te gusta que te hagan. O, por ejemplo, apoyar a una persona que te hizo daño, o que esa misma persona te haya hecho un daño directo. O sea, eso sí yo puedo entenderlo. Pero que te pongan comentarios en Twitter que no les convence tu proyecto de inmortalidad es lo que yo digo, me parece un poco fuera de lugar. Me parece un poco fuera de lugar. Más sin embargo, a mi gusto, eso simplemente es una crítica muy específica y ya. Dallas no debería de hacer eso. Esas formas están mal. Está injustificado lo que hizo. Debería de evitarlo. Y ya. O el problema de los canales dedicados a Dallas es que llevan desde hace 2 años que pasó eso, hablando de lo mismo. De lo grave que es que Dallas haya hecho. Güey, ya. O sea, por Dios. En fin, sigamos. Mi vecindad. Pero ojo, también comprendo que este cabrón no es como que sea la persona más pinche tranquila del mundo, y la mayor parte del tiempo, como diría un dicho vulgar, es como los mecos, si no sale con una mamada sale con una jalada. Por eso es que todo el desmadre que lo envuelve es un pinche fastidio, y donde sería estúpido decir que aquellos que se autoproclaman como sus haters en todo están equivocados, y Dallas en todo tiene la razón, o viceversa. Por eso lo mejor es fragmentar lo que lo envuelve en temas que se pueden desarrollar antes de intentar llegar a una conclusión de una forma general, cosa que sería imposible. Aparte que, para ser sincero, hay muy pocas cosas dentro de estas mamadas que me podrán llegar a interesar para desarrollar en un video, y todo lo demás llega a ser bien pinche innecesario. Pero bueno, justo el tema que es que mira, por ejemplo, en las polémicas recientes de Dallas, que yo no sé que ustedes, público que ve mi canal, estoy intentando abrir un mazapán, por cierto, si me escuchan más encabronados por eso. Yo no sé ustedes, pero al menos en mi opinión, por ejemplo, las últimas polémicas que ha tenido Dallas me han parecido muy pendejas. De que tiene contratos de confidencialidad con chicas. Le quisiera preguntar a los youtubers que filtraron eso exactamente cómo saben la existencia de esos contratos y se supone las chicas no pueden hablar de ellos en caso de existir. Y ahora, si según hay cosas tan turbulentas en esos contratos, ¿por qué nadie los ha expuesto? ¿Se agrietó el mazapán? No, está completo. No, y la más reciente de todas, y la que de verdad, digo, de verdad, la gente es idiota. La gente está muy, muy estúpida. Que empezaron a decir que el Dallas tiene sicarios. ¿El cártel de los pambicitos o qué? Y resulta que su fuente, por cierto, si le suena familiar, es chistoso. Su fuente es un tipo del cual Dallas se distanció porque estaba teniendo comportamientos de mierda. Y ese tipo, en respuesta, como no le gustó que Dallas lo mandara al carajo porque estaba teniendo comportamientos de mierda, pues se alió con todas las personas que odian a Dallas, incluso si son escoria de seres humanos o no, con intentar de dañar su imagen. ¿Y cuál es su fuente? Esa es su única fuente. No hay evidencia de nada. Que él lo dijo. Y ya. Y luego al tipo le preguntaron, oye, pero si sabes que lo que estás contando implica que estuviste encubriendo ese acto. Y dijo, sí, no me importa. O sea, es una persona tan disociada mentalmente que es capaz de dañar su propia imagen con tal de dañarle a la de Dallas. Huevón, esa gente ya está mal. Esa gente ya está enferma. Esa gente ya está loca. Y lo peor de todo es que hay un sector de internet que les da cuerda. Les da cuerda, les dan la razón. Eso es lo preocupante. tocaremos en el video es uno de los interesantes, y eso me lleva al primer punto. Resulta y acontece que se empezó a hacer muy conocido el hecho de que Dallas suele hacer contratos de confidencialidad no solo a sus trabajadores, que esos me consta que existen, sino también a sus allegados, y por alguna razón este tema comenzó a tener mucho revuelo en las redes, y a pesar de que... Para el que tenga dudas, ¿por qué a Asteros Freak le consta que existen contratos de empleados con Dallas? Porque él estuvo en Stardust, para que lo sepan. El chico que estamos reaccionando ahorita estuvo en Stardust.
Y pues eso, o sea, digo, ¿quieres que te diga? Es irrelevante a mi gusto. Que no es nueva la información y de hecho Dallas lo ha dicho muchas veces, lo que parece interesante no es en sí la existencia de los mismos, sino el contenido de estos, pues sobre todo con las recientes polémicas que ha tenido Dallas con Deluxe, Ricky Edit, entre otros, se ha tomado como un tema relevante en contra de Dallas por supuestamente realizar cláusulas abusivas para la otra parte. Bueno, evidentemente las pruebas que tenemos de eso son nulas, ya que por razones de confidencialidad no se puede hacer público un contrato real. Entonces, aprovechándose de eso, se pueden decir muchas cosas, pues el desmentirlas con pruebas va a incurrir en una violación a las obligaciones pactadas en el contrato. Básicamente, Lo que supongo que es para lo que va, que termine. por ponerte un ejemplo drástico, supongamos que de pronto dicen que Ricky D tiene fimosis en su miembro. En realidad no hay muchas formas de demostrar que no, al menos de que lo enseñe. Y evidentemente no lo va a hacer, pues es su intimidad. Entonces vemos cómo se presta justamente la imposibilidad de alguien de desmentir algo para decir lo que venga en gana. Pero bueno, resulta que un ex amigo de Dallas, que qué pinche novedad que siempre sean ex allegados a él quienes lo quieren funar, ¡Qué raro!, ¿no? Ex amigos que casualmente se sabe que han hecho cosas turbias, que se han involucrado con gente turbia, como Dallas los manda a la chingada, se obsesionan con el tipo con tal de dañar la imagen. Familiar, ¿no? ¿tuviera una moneda por cada vez que Dallas es funado por uno de sus allegados? Tendrá como 20, lo cual en realidad no es mucho, pero es raro que pasara 20 veces. Pero bueno, el tipo, Deluxe, realizó un hilo donde expone lo siguiente. Dallas lleva al menos 8 años haciendo firmar contratos a sus parejas sexuales. Este es el contrato que Dallas no quiere que veas. Abro hilo. Aquí nos muestra una de las cláusulas de esos supuestos contratos que desarrollaremos más adelante. 1 de 11. El famoso contrato de Dallas se popularizó en 2018 por el artículo de Voz Populi sobre el caso de Olivita. Sin embargo, el caso de Olivita no tiene nada que ver con contratos. Y de existir contratos, claramente Olivita los rompió todos. No me das cuenta de cómo expuso su caso de mierda. Pero bueno. En ese artículo solo se mostró la primera página de este. La verdad es que el artículo queda con un hay 3 víctimas que dicen haber firmado el contrato, pero no se especifica quiénes y solo queda con un créanme y ya. 2 de 11. Recientemente, Pablo Franco, el abogado de Dallas, reconoció que este contrato existía y que tenía lagunas legales. Es que el Deluxe es un cerdo. Y lo digo con las palabras que son, es un cerdo. El documento la noticia esta de Vox Populi, cuando se trató el tema de Olivita, que hasta el día de hoy es un caso incompleto, esa es la realidad, hasta la propia Olivita se echó para atrás en el asunto. En ese artículo se mencionaba que 3 chicas habían firmado un contrato de confidencialidad. Como acaba de decir bien Astaroth Freak, no hay evidencia de que eso haya sucedido. Ni siquiera se sabe quiénes fueron las chicas que firmaron supuestamente ese contrato. El Deluxe agarra esta noticia y la relaciona con lo de Pablo Franco, que dijo que él tiene un contrato de confidencialidad que ha hecho Dallas. Recuerden que en el inicio de este video hablábamos de cómo Dallas tiene varios contratos de confidencialidad, principalmente con trabajadores suyos. Trabajadores suyos. ¿Sí? El tipo agarra lo de Vox Populi, que era una acusación de supuestamente ligar con menores, y utiliza esa noticia para confirmarla con el clip de Pablo Franco, el abogado de Dallas, cuando los dos clips, cuando la noticia y el clip no tienen nada que ver. Uno con otro, no tienen nada que ver, no tienen relación. Se están hablando de temas diferentes. Pero para él es fácil decir que el audio de Pablo Franco confirma que estos contratos son reales, porque es que en el clip dice que tiene un contrato de confidencialidad que hizo Dallas. Eso es una puercada. Eso no se hace. ¿Va a salir el clip en YouTube? Sí. Sin embargo, si quien lo hubiese firmado lo difundiera podría tener consecuencias jurídicas. El contrato de confidencialidad le impide a la persona que la han firmado, pero además a las dos, Sí. a él y a ella, a las dos, ¿no? No solo a ella, ¿sabes? Mira, tú sabes, yo tengo el contrato, bueno, creo que tú también lo tienes. Yo tengo el contrato de confidencialidad que Dallas firmó con un par de personas, ¿vale? También te digo que no es el mejor contrato que he visto, ¿vale? Se lo he dicho a él, dije, oye, el próximo te lo hago yo, joder, porque esto tiene algunas lagunas. En efecto, hay lagunas legales y ya las tocaremos más adelante, pero déjame decirte, compañero, que en realidad ninguna de estas cláusulas establece beneficios únicamente a Dallas y son, como bien lo comenta Javi, bilaterales.
Esto es muy importante también. Esto es muy, muy importante. Esto cualquier persona que haya trabajado, claramente ninguna de las personas que habla de estos temas ha trabajado en su puta vida. Pero si tú alguna vez has firmado un contrato, principalmente laboral, sabrás que las cláusulas aplican a los dos. Se aplican las cláusulas para el que contrata y para el contratado, ¿sí? Y si alguna de las dos partes rompe con parte de ese contrato, el contrato se hace inválido. Y dependiendo de que vaya directamente con alguna de las partes de ese contrato, se te puede denunciar por ello. Eso es lo que implica. De eso tratan los contratos de Dallas. Y de la misma forma que la chica que firma el contrato tiene obligaciones, también tiene beneficios con el contrato. Porque de la misma forma que ella no pudiese, en el supuesto caso de que estos contratos amorosos existan, porque la realidad es que tampoco hay mucha evidencia de ello, pero suponiendo de que existan, de la misma forma que ella no puede hablar que tuvo relaciones sexuales con Dallas, de la misma forma Dallas no puede hablar de que tuvo relaciones con la chica. De la misma forma de que esta chica no puede estar hablando con youtubers del asunto, Dallas tampoco. Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Por qué resulta que están saliendo chicas según que firmaron contratos que al inicio eran tres chicas, creo recordar, que estaban diciendo, yo firmé un contrato con Dallas y fue horrible y no sé qué tanto. Y de las tres, hoy en día queda una, porque de las otras dos, los propios tipos que odian a Dallas han afirmado públicamente que están locas. No Dallas. Los que lo critican. Repito, no Dallas. ¿Quiénes lo critican? Importante eso, muy importante. Y eso incluye que Dallas puede ser el que salga perdiendo. 3 de 11. Ahora bien, nada te impide hacerte eco de una noticia, como, por ejemplo, del artículo que hizo El Confidencial en 2017 en el que se adjuntó el contrato completo que les habría facilitado una víctima. Vamos a leer lo que viene a ser el contrato. Un contrato de relación para sus parejas. En cualquier caso, parece innegable que inmensa mayoría de las relaciones personales o profesionales de Daniel José Santoneme Lemos, el nombre completo de Dallas, con mujeres rara vez suelen acabar bien. Tanto es así que, según ha podido saber este periódico, el youtuber ha establecido incluso un contrato de relación con ellas. Dicho documento PDF conserva la lógica parecía de un contrato meramente profesional, pero es un enunciado, ya deja entrever que las cosas van más allá del trabajo puro y duro. Las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro, potenciales cooperaciones de una naturaleza profesional y personal. Solo por esa línea. Vuelvo a repetir lo que dice la línea del contrato. Las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales cooperaciones de una naturaleza profesional y personal. ¿Y en qué momento sale una parte relacionada con lo carnal? ¿En qué parte sale algo relacionado con lo sexual? Esa frase de ese contrato es relativamente normal, incluso en contratos laborales. Hazme el favor. Y lo que pone el Deluxe, nada te impide hacerte eco de una noticia como, por ejemplo, del artículo que hizo el Confidencial de 2017 en el que se adjuntó el contrato completo que le había facilitado una víctima de Dallas de esa época. Yo te quisiera preguntar a ti, Deluxe, el archivo que compartieron no es de una víctima, porque no está firmado, no tiene contenido, no tiene nada. ¿Me puedes explicar exactamente cómo lo obtuvo? Tarado. De verdad. De Dallas de esa época. Al leer el artículo no nos dice nada nuevo y solo se asegura que los hizo Dallas, pero las fuentes pues brillan por su ausencia. 4 de 11. Así pues, este sería el contrato que Dallas hace firmar a las chicas con las que planea tener relaciones sexuales. Aunque, en las nuevas versiones del contrato, la penalización económica por incumplir una cláusula habría podido ascender a 50.000 euros. Aquí comparto unas declaraciones de Rick Edit que me interesaría desmenuzar un poco más adelante. 5 de 11. Página 1 de 5.
Yo también quiero hablar un poco de Ricky Eddie en este extracto, porque madre del amor hermoso, Dios mío. Del contrato. Resulta que supuestamente contamos con un documento de 5 páginas que prueba la existencia de los contratos abusivos de Dallas, y considero no está de más analizarlo, dejando en claro que no tenemos como tal certeza que sea legítimamente hecho por Dallas, pero supongamos que fuera así. El contrato empieza de la siguiente forma. Contrato de confidencialidad. Contrato de confidencialidad que celebran por una parte con número de pasaporte residiendo en y en por la otra parte Daniel José Santomé Lemus con DNI residiendo en refiriéndose de ahora en adelante como parte o en plural partes, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes. En consideración de a. Las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales cooperaciones, de una naturaleza profesional y personal. De las conversaciones. B. Ambas partes entienden que la otra parte revelará o puede revelar información confidencial. C. Las partes desean definir los términos en los que cada parte podrá revelar la información confidencial para asegurar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas. Por lo tanto, en consideración de los pactos contenidos en este acuerdo y la suficiencia de los cuales se reconocen aquí, las partes acuerdan lo siguiente. Ok, en cuanto a esta primera parte hay que entender qué es un contrato, y este es un acuerdo bilateral de voluntades donde se establecen derechos y obligaciones para las partes y donde el mismo debe de estar plenamente apegado a derecho. Entendiendo eso, en un principio a nadie se le puede obligar a firmar un contrato, pues dejaría de ser bilateral al no tener alguna de las partes justamente la voluntad de firmarlo y por consecuencia es nulo. Resumen, que para que un contrato sea válido, las dos personas tienen que estar de acuerdo y en total conciencia de estar de acuerdo de él. Si no, no aplica. Si se te obligó a firmarlo, si te insistió, si se te manipuló o se te coaccionó para que lo firmaras, es inválido. Muy importante. Y más, si tomamos en cuenta, si por ejemplo el contrato tiene algún elemento que pueda ser considerado ilegal, tampoco tiene la obligación de cumplirlo. Cuanto al supuesto contrato de Dallas, se entiende que ambas partes están dando su completo consentimiento para que el contrato se lleve a cabo. Después se establecen las razones del contrato, y es que al tener una relación ya sea profesional o personal, por la misma naturaleza de esta relación genera conversaciones mismas que ambas partes de una forma bilateral desean establecer términos y condiciones para que dicha información que puede ser sensible no salga a la luz y por lo tanto vulnere la confidencialidad y privacidad de la otra. El tema de la confidencialidad es un tema que también sería correcto tocarlo. Porque, mira, aquí hay una cosa que a lo mejor no mucho se menciona, bro. ¿Ustedes creen que Dallas es el único que tiene contratos de confidencialidad con personas en internet? ¿Ustedes realmente creen que es el único? ¿No creen que todos los youtubers con mínimo más de 1 millón de suscriptores o más de 5 millones de suscriptores tienen este tipo de contratos? Obviamente de ellos nadie habla, porque no son Dallas. Y es muy probable que algunos de esos documentos sean peores o mejores que los de Dallas, definitivamente. Pero es que no son Dallas, a nadie le importan porque no son Dallas. Ese es el tema, ¿verdad? Otra parte. 1. Definiciones. 1.1. Los siguientes términos usados en este acuerdo y las siguientes frases tendrán el siguiente significado. Acuerdo, este acuerdo. Información confidencial, cualquier tipo de datos, información, imágenes, documentos o conversaciones, de una forma tangible o intangible, sin importar su forma de revelación, ya sea recibida de manera escrita, oral, visual, electrónica o de cualquier otra forma y sin importar si dicha información fue recibida antes o después de este contrato, incluyendo, pero no limitado a, 1. Cualquier tipo de estrategias de marketing, residencias, planes, información financiera o proyecciones, operaciones, números de teléfono, ventas estimadas, planes de negocio y actuación relativos al pasado, presente o futuras actividades profesionales o personales, actividades de ocio, actividades sexuales, sus afiliados, subsidiarios y compañías afiliadas. 2. Planes para productos o servicios. 3. Cualquier información científica o técnica, invención, diseño, escrito, historias personales, proceso, fórmula, mejora, tecnología o método. Aquí lo único que puede ser relacionado con relaciones amorosas es la parte de sexuales, que se menciona por encima porque obviamente como el contrato toma en cuenta el hecho de la posibilidad de una relación personal, se entiende que obviamente se van a haber contado intimidades. No necesariamente un acto sexual per se, sino en general, intimidades. Ahora, incluso de darse una relación sexual, yo no creo que a ningún youtuber le haga mucha gracia que por andarse enrollando con una chica con la cual estuvo trabajando, pues esa información se termine viralizando en internet. Yo creo que la mayoría de youtubers definitivamente tienen algún plan B en caso de que eso pudiese pasar. Y muy probablemente ese plan B es un contrato. ¿Qué tiene de mal? ¿Qué tiene de malo eso? 4.
cualquier concepto, reporte, datos, conocimientos, trabajos en progreso, diseños, desarrollo de herramientas, especificaciones, software, código, encuestas, bases de datos, invenciones, información y secretos. Y 5. Cualquier otra información que razonablemente pudiera ser considerada confidencial de la parte reveladora. Y 6. Términos y disposiciones del presente acuerdo y cualesquiera transacciones o consumidos los documentos expedidos por las partes en virtud del presente acuerdo. Parte reveladora, la parte que revela información confidencial a la parte receptora o las partes a quienes pertenece la información confidencial. Parte receptora, la parte que recibe la información confidencial de la parte reveladora o adquirida por esa parte en virtud del presente acuerdo. Terceros, cualquier individuo, grupo o empresa no incluida en este acuerdo. Derechos de propiedad intelectual. Y antes de que alguien lo pueda llegar a decir en algún futuro, ya sea en comentarios o en algún otro lado, pero es que tú harías un contrato con una chica con la que te enrolles. No, yo no hago un contrato. ¿Sabes por qué yo no he hecho ningún contrato con ninguna chica con la que tenga alguna relación amorosa o lo que sea? Porque nadie me conoce. Soy muy poco conocido. A nadie le importa mi vida personal. A nadie le interesa. Siendo muy honestos, a nadie le importa, le da totalmente igual. Que estén contando mis intimidades, le va a importar a lo mucho a 4 o 3 mojigatos. A nadie más le va a interesar esa mierda. Y que una chica le esté contando a sus amigas de lo bien o mal que cojo, pues no me importa, me da igual. Obviamente esto se vuelve mucho más grave cuando eres una celebridad súper conocida y que pues eso te puede perjudicar la imagen, ¿verdad? Pero bueno. Todos los títulos, derechos o intereses de las partes en todas las patentes, marcas registradas, servicios, diseños, escritos, aplicaciones para cualesquiera de esos derechos, negocios y nombres de empresa, marcas sin registrar, copyright, conocimientos, bases de datos, derechos sobre diseños o invenciones y todos los derechos de los mismos o efectos similares o naturaleza similar en cualquier jurisdicción incluyendo derechos morales. 1.2. Estas definiciones se incluyen en el presente acuerdo para facilitar la referencia y no afectarán a la interpretación o construcción de este acuerdo. Hay que resaltar algo y evidentemente parece ser que el contrato está hecho para anteponerse a cualquier situación, es decir, podemos empezar siendo socios, nos hacemos amigos y pum, tenemos una noche de pasión. Y todo eso lo cubrió el contrato, que bueno, sea como sea, lo que engloba la cláusula de información confidencial en realidad son cosas en efecto delicadas, y ya sería problemático que se supiera de una persona normal. Ahora imagínate de alguien famoso, y repito, esto va de ida y vuelta, tanto Dallas puede incumplir el contrato como también lo puede hacer la otra parte. Es que fíjate, recientemente una de las controversias más virales que hubo de Dallas era de cuando se separó de Lizzy. Tengo entendido, según por ahí estuvo el rumor de que se separó por un tiempo de Lizzy P y empezaron a haber rumores de, ay, Lizzy P se fue a acostar con otro, Dallas se fue a acostar con otra, ay, qué increíble. Imagínate, sin nada, la gente ya está haciendo esos rumores, imagínate que se los confirmes. Ahora bien, los terceros, cualquier individuo, grupo o empresa no incluida en el acuerdo. Mucha gente asegura que esto también contempla a jueces o al propio abogado de una persona, y obviamente es imposible. ¿Por qué? Sencillo. En principio, tu abogado se vuelve tu representante legal, tú le brindas esa facultad y se vuelve una extensión de tu persona, pues actuará en tu nombre. Claro, siempre apegado a derecho para darte la mejor representación jurídica, así como es su deber cumplir con el secreto profesional, que es un principio moral y jurídico. Asimismo, pasa con la justicia. De necesitarse, el juez conocerá de todo lo que sea necesario para llegar a una sentencia y por consecuencia a la verdad, pero no por eso todo dato él lo hará público, pues al final se seguirá respetando la privacidad de las personas. Pero eso no quita el poder conocer de cualquier cosa siempre y cuando tenga que ver con el juicio. Son facultades del poder judicial que un pinche contrato no se las puede quitar. 2. Revelación de información confidencial. 2.1. En cualquier momento, la parte reveladora puede revelar información confidencial a la parte receptora. La parte receptora deberá 2.1. a reservar toda la información confidencial estrictamente confidencial, usando un grado de seguridad alto, no menor que el grado de seguridad usado para guardar su propia información confidencial. 2.1. B. Limitar la revelación de cualquier información confidencial entre ambas partes. Punto importante que hay que mencionar. Un contrato jamás, de los jamases, va a estar por encima de la ley. Si alguna de las cláusulas dentro de un contrato se puede considerar ilegal, el contrato es inválido. Así de simple. Si el contrato implica que tu testigo es un delito y que no puedas contar nada porque el contrato lo dice, no, así no funciona. Imagínate vivir en un mundo en el que un asesino serial mata a tu familia enfrente de ti, pero como firmaste un contrato con él de total confidencialidad, que pues no puedes ir a denunciar que mató a tu familia, porque no, el contrato lo dice, no vaya a ser que el asesino se ofenda y te denuncie a ti y tú salgas arrestada. Así no funciona. Es estúpido pensar así.
y nunca a otras personas más allá de las incluidas en este acuerdo. Solo desvelar cierta información confidencial bajo un permiso escrito de la parte reveladora, con una finalidad de causar a terceros un impacto positivo y nunca negativo sobre la parte reveladora, acordando previamente los medios y formas para realizarlo. 2.1. Se no revelar ningún tipo de información confidencial a terceros, bajo ninguna circunstancia sin autorización escrita. 2.1. De aseguran que cualquier tercero al que le sea otorgada la información confidencial se presentará de acuerdo a la cláusula 2.1. B y realiza un compromiso con respecto a la utilización y divulgación de la información confidencial en los términos de las cláusulas 2 y 4. 2.1. No se copiará, exceptuando las conversaciones realizadas dentro de las partes, siendo enviadas exclusivamente a la otra parte, reproducirá, modificará. 2.1. F. Alterará, desmotará, revertirá o descompilará ningún tipo de información confidencial. 2.2. Información confidencial no deberá incluir información que 2.2. A. Está sujeta a otro acuerdo de confidencialidad de un tercero. En realidad no hay mucho que agregar aquí, es justamente lo que esperarías de un acuerdo de confidencialidad, que sea confidencial, vaya. Lo único raro sería la cláusula 2.1.b, pues se deja medio ambigua esa parte de positivo nunca negativo, como si buscara que la otra parte maquillara la realidad sobre un suceso en específico, volviéndose complicado. 3. Uso de la información confidencial. 3.1. La parte receptora acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con el actual negocio o relación entre las partes y no con ningún otro propósito aparte del autorizado por este acuerdo sin el permiso escrito de parte reveladora o un representante legal de esta. 3.2. La parte receptora deberá, sin aprobación previa por escrita de la parte reveladora, reservar en secreto toda la información privada a terceros, jamás revelando de manera oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible o intangible ningún tipo de información privada de forma completa o parcial. 3.3. Ningún otro derecho o licencia, ya sea expresa o implícita, de la información confidencial se concede a la parte receptora de la información. La autoría de la información confidencial se reserva a la parte reveladora exclusivamente. 3.4. En caso de tratarse de información confidencial relativa a experiencias de ambas partes que han tenido en común como actividades de ocio o sexuales, solo podrán ser reveladas en forma de que la otra parte no pueda ser relacionada de ninguna forma ni mencionada bajo ninguna sospecha o dar pistas con dicha experiencia común. Eso está ahí peligrosillo, porque puedes insinuar que la persona es, o sea, la gente lo puede interpretar y tú no necesariamente dijiste algo. 3.1 se vuelve muy importante, pues justo al final nos habla que justamente el representante legal de alguna de las partes puede conceder permisos. Es decir, el acuerdo mismo ni siquiera contempla como algo fuera de las condiciones el tener abogado o representante legal, como mucha gente lo quiere hacer ver. Y si no se especifica es que para una persona con dos dedos de frente, el abogado y un juez, magistrado, perito, etcétera, se sobreentiende. Por eso no es necesario establecerlo. Más allá de eso, no hay nada nuevo. 4. Es que si un abogado puede ver un contrato que supuestamente es confidencial, obviamente una persona con mayor autoridad que lo puede ver. Es estúpido pensar lo contrario. Publicidad. 4.1. La parte receptora no deberá, sin la previa aprobación de la parte reveladora, directa o indirectamente. 4. Y a lo mejor es que toda esta parte de los contratos suena un poquito pesada. Yo entiendo que a lo mejor a alguna persona que no está tan acostumbrada a tema legal se le puede parecer muy pesada esta parte del video de Astros Freak. Más sin embargo, en general, lo que se está leyendo en este contrato es relativamente normal. No es nada que se salga fuera de lo normal en contratos legales en la mayoría de negocios o la mayoría de personas que tienen contratos de confidencialidad con cualquiera. Es un contrato dentro de todo normal. Pero bueno. 4.1. A hacer ningún tipo de comunicado, anuncio público, lanzamiento o declaración en ningún sentido conectado con las conversaciones. O 4.1. De revelar a cualquier tercero más allá de los mencionados bajo las condiciones en la cláusula 2. 4.2. La cláusula 4.1 no se aplica a una revelación de información confidencial necesaria y ordenada por una corte, un juez o un organismo con jurisdicción que regule y solicite dicha información para una investigación judicial abierta. 4.3. En eventos. ¿Escucharon eso? Esa parte es muy importante. No aplica a una revelación de información confidencial necesaria y ordenada por corte, juez u organismo jurídico que regule y solicite la información. Es decir, si sucede algo ilegal, lo cual es atestiguado y entra dentro de lo que es el contrato de confidencialidad, tú tienes todo el derecho de denunciarlo, porque un juez obviamente está por encima de un contrato. Pero bueno. De que alguna de las partes sean solicitadas a revelar información confidencial para una investigación legal. Ambas partes deberán notificar por escrito a la otra parte antes de revelar dicha información, aportando los documentos que soliciten dicha información confidencial, para que la otra parte pueda solicitar una orden de protección u otro remedio aplicable fijado en los términos de este acuerdo. En caso de que la orden de protección de dicha información confidencial no pueda ser obtenida, la parte receptora y posteriormente reveladora a dicho organismo judicial revelará exclusivamente la información confidencial estrictamente necesaria para dicha investigación, realizando sus mayores esfuerzos para no revelar información confidencial más allá de la necesaria. Justamente las dos últimas cláusulas en
engloban al Poder Judicial. ¿De dónde se sacan que estos se encuentran considerados terceros que jamás deberán enterarse del contrato si el propio puñetero supuesto contrato lo deja más que claro? Esto me demuestra que sorpresivamente mucha gente lo único que hizo fue creerle a un cabrón y no tuvieron la pinche decencia de leer 5 putas páginas. Si ven gente diciendo, es que no lo puede contar un juez porque el contrato no lo permite. Acabamos de leer el supuesto contrato. Hasta los freaks lo he estado leyendo. Bueno, lo está leyendo Google Translate, pero bueno. En el propio contrato se toma en cuenta organismos jurídicos que pueden pedir la información. ¿De dónde coño se sacan que un contrato está por encima de un juez? ¿De verdad ven tan poderoso a Dallas? ¿Ven tan peligroso a Dallas que creen que está por encima de la ley? Si me lo dijeras de un político te la puedo medio creer, güey, pero un youtuber, hazme el favor, de verdad. No me chinguen. 5. Retorno de información confidencial. 5.1 a través de forma escrita de la parte reveladora. La parte receptora deberá devolver inmediatamente todo aquel material tangible que contenga información privada, así como notas, sumarios, bitácora, dibujos, manuales, grabaciones, documentos, materiales, y todas sus copias que hayan sido convertidas, digitalizadas en formato de imagen, fotografía, datos, realizado manualmente o mediante transcripción de palabras, que contengan cualquier tipo de información confidencial, en cualquier forma de almacenamiento, teniendo en cuenta que la parte receptora podría Si en una entrevista de trabajo les preguntan por un periodo de tiempo en un currículum en donde tuviste trabajo, digan que sí tuvieron, pero firmaron un contrato de confidencialidad. Trucazo. No dudo que funcione. A ver, que ahí se aplica porque no son organismos jurídicos con la autoridad de exigir esa información. Pero bueno. Documentos que fueran necesarios para cumplir con una necesidad. O bueno, que yo sepa. Legal descrita en el punto 4.2. Alternativamente, la parte receptora, con el consentimiento escrito de la parte reveladora, podría inmediatamente destruir cualquier documento que contenga información confidencial, y en caso de la parte reveladora solicitarlo, certificar por escrito y mediante pruebas visuales la destrucción o siendo presenciado por un representante autorizado por la parte reveladora. 5.2. El retorno o la destrucción de la información confidencial y la capacidad de retención de cierta información en la cláusula 5.1 en ningún caso exime a la parte receptora de las obligaciones bajo este acuerdo. Aquí se resalta sobre todo la falta de temporalidad lógica, pues decir inmediatamente se presta a ambigüedad. Es mejor establecer plazos sólidos. Aún así, igual tuvieran o no estos documentos, seguirían faltando a las otras cláusulas si es que se llegara a publicar o hacerse saber a un tercero. Pero bueno, pongo que no está de más aclarar. 6. Representaciones y garantías. 6.1. Ningún derecho bajo la autoría, licencia, reproducción o uso, o derechos de cualquier otro tipo, están garantizados por este acuerdo o por el mutuo intercambio de información, sin importar si estos derechos están protegidos o no. Cualquier información recibida por las partes bajo la obligación de confidencialidad deberá utilizarse únicamente para el propósito estipulado. La adquisición de derechos o acuerdos deberá realizarse bajo un nuevo documento adjunto a este. Aunque está un poquito enredoso, lo que quiere decir la cláusula es aclarar que el simple hecho de tener el acuerdo o intercambiar información no otorga automáticamente derechos sobre la autoría, licencia, reproducción o uso de esa información, así como que la información compartida bajo este acuerdo solo debe de ser utilizada para los fines especificados en el contrato. Esto sugiere que las partes deben manejar la información con cuidado y no utilizarla para otros propósitos, y que para obtener derechos o establecer acuerdos adicionales sobre la información compartida, las partes deberán redactar un nuevo documento. Pues que en resumen, que nada de lo que venga en el contrato se puede revelar a menos de que las dos partes estén de acuerdo. Ninguna parte del contrato se puede modificar a menos de que ambos estén de acuerdo y hagan otro contrato. Eso es básicamente lo que está contando aquí. Y de la misma forma, no se puede destruir el contrato a menos de que las dos partes estén de acuerdo. Eso es todo. Lo que implica que no se puede asumir derechos adicionales sin un acuerdo explícito. 7. Cláusula penal. 7.1. En el caso de que cualquiera de las partes rompa cualquiera de las cláusulas de este acuerdo, la parte que ha cometido la rotura de este acuerdo deberá compensar a la otra parte con la suma de 10.000 euros. En palabras, 10.000 euros por cada cláusula rota de este acuerdo, sin pretender obtener compensación de daños y perjuicios. La demanda... A la burger. Está carito, ¿eh? Hablan de contratos, de los disque contratos de Dallas con chicas y chicos que de lo mencionado para él. Deberá realizarse sin la búsqueda de una compensación mayor de la acordada. El pago de la cláusula penal no evade a la parte que ha realizado la rotura del contrato del resto de obligaciones bajo este acuerdo. 7.2. Si la revelación de la información confidencial se hubiera realizado por robo de datos, o de alguna otra forma no intencionada, que escape a cualquier control, la parte que inintencionadamente ha roto el acuerdo, deberá presentar pruebas comprobables de ello y ambas partes deberán buscar una solución para dicha revelación de información confidencial y valorar los posibles daños causados y la mejor forma de compensación. En realidad, un acuerdo no puede ir en contraderecho, por más que creas que 10.000 euros son algo justo. El pretender que puedes evitar que una persona exija compensación por daños y prejuicios es creer que puedes ir por encima de la norma. Eso solo lo puede determinar un juez. Esa parte del contrato está mal. Esa parte del contrato está mal porque
como bien está explicando el asado free, que eso lo exige un juez, no tú. Porque tiene que valorizar un juez cuánto fue verdaderamente el daño que hubo a causa de la ruptura de ese contrato. Ese es el tema. Jueces evaluarán si las cláusulas son justas y proporcionales. Si consideran que la limitación de responsabilidad es abusiva o contraria al orden público, no la harán cumplir y te van a mandar a la verga. Lo que tendría que venir en el contrato es de que en caso de romper alguna cláusula del contrato, se dará una compensación valorada por un juez dependiendo de cada cláusula rota por el contrato. Eso es lo que debería de venir. No especificar una cuantía económica porque no aplica. Así no funciona. 8. Miscelánea. 8.1. Este acuerdo se realiza con el completo conocimiento y entendimiento entre las partes de todos los compromisos entre ellas. En cualquier momento ambas partes pueden dejar de transmitirse información confidencial, con o sin la razón, no obligado a la negociación o mantener más conversaciones con otra parte implicada. Esto no exime en ningún caso a ninguna de las partes las obligaciones bajo este acuerdo. 8.2. Este acuerdo estará vigente a partir del día de su firma. La obligación de no difundir información privada se mantendrá hasta el final de este acuerdo. 8.3. Todas las modificaciones posteriores a este acuerdo deberán realizarse por escrito, bajo la pena de nulidad. 8.4. Nada en este acuerdo debe ser considerado como necesidad de guardar información confidencial referida a terceros no relacionados con las partes. 8.5. Ninguna parte deberá modificar sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo sin previo consentimiento de la otra parte. 8.6. La construcción, validez y realización de este acuerdo está contemplado y en regla con la ley española. 8.7. Si cualquier porción o sección de este acuerdo es inválido o ilegal, vacío o imposible de realizar por cualquier regla, ley o política judicial, todas las demás cláusulas de este acuerdo deberán permanecer intactas, invalidando únicamente la cláusula ilegal, permaneciendo el resto del acuerdo intacto y con completo efecto. La cláusula número 8.1 nos deja algo esencial en claro. En cualquier momento el contrato puede tener una rescisión. ¿Y cómo es? Simplemente que alguna de las partes decida no compartir más información y ya. Claro, se sigue respetando la confidencialidad con la información ya obtenida. Sin embargo, no es obligatorio que las partes sigan unidas de por vida. La cláusula número 8.3 yo la modificaría, pues establece que los terceros de los que se obtenga información no se apegan al contrato y por consecuencia la liberación de dicha información no incurre en una violación de alguna cláusula. Sería mejor siempre y cuando no sean allegados a las personas y donde esa información no repercuta indirectamente a una de las partes. La 8.6 nos establece que se apega a las normas españolas. Y por último, el 8.7. No es tan sencillo. Claro que se puede aplicar el principio de divisibilidad siempre y cuando sea un juez quien lo aplique. No queda en lo establecido en el contrato, sino en lo que un juez considere viable. Pues si es una cláusula esencial, todo el contrato se cae a pedazos. 9. Autorizaciones. Cualquier comunicado necesario para la autorización, modificación o inclusión de información confidencial que sea revelada, deberá hacerse mediante un medio cuya identidad de la parte que emite la autorización pueda ser verificada, ya sea mediante voz, video o burofax. Creo que no es necesario explicar que eso es justamente para evitar que la información llegue a terceros de una forma no intencional. Pero bueno, como pudimos notar, es evidente que el contrato fue hecho por una persona que no es un profesional, pero que tiene ciertas bases. Hay cosas que corregir, pero en esencia el contrato no está ni de cerca de ser ilegal, y solo algunas cláusulas quedarían a la consideración de un juez. Sin embargo, como bien lo mencionábamos, se dice que este es un contrato de Dallas donde se ha insinuado que este está hecho de una forma violatoria de derechos para una de las partes. Y nada más alejado, pues este contrato trata a ambas partes por igual. Yo les pregunto a ustedes, chavales, ¿alguna parte del contrato les pareció fuera de lugar? ¿Les pareció rara? ¿Les pareció ilícita? La que sea, de verdad, la que sea. Me gustaría que alguien me diera su visión al respecto, me interesa. De verdad. Yo veo que es un contrato pues, promedio, que obviamente tiene sus fallas. Yo definitivamente hubiese cometido muchas más fallas si intentas hacer un contrato porque yo tengo mucho menos bases legales que posiblemente Dallas. Ya tendrá su experiencia en juzgados y en todo esto por todas las mamás que lo han acusado, pero fuera de ciertos errorcillos, ciertas erratas que podrían perjudicar a Dallas más que a la otra persona, pues el contrato está bien, nada fuera de lo normal. Dándole los mismos derechos y obligaciones sin posicionar a nadie por encima. 10 de 11 Este contrato ya está en manos de mis abogados y todo parece indicar que podría tener visos de ilegalidad. Así pues, si alguna chica que firmó este contrato quiere ayuda que me escriba por privado. Decir ilegalidad es plantear que el contrato está hecho por fuera de lo que establece la ley, y no es así. A lo máximo que puede llegar es que un juez determine que cierta cláusula no sea aplicable, pero la esencia del contrato es más que legítima. 11 de 11 Dicho esto, prefiero no hacer comentarios al respecto y que cada quien saque sus propias conclusiones. El huevón está tan ardido con su ex amigo que literalmente está utilizando el testimonio de Miare. La única persona que hasta que critica a Dallas saben que miente. Hazme el chingado favor. Por ejemplo, Miare opina lo siguiente.
Pero la gente que es incapaz de mantener absolutamente ni un solo vínculo a lo largo de, yo que sé, 15, 16 años de su vida, ni uno, los vínculos no duran más de un par de años, exceptuando los vínculos que están generados a base de abuso, maltrato o acuerdos de confidencialidad, es gente sospechosa. Como mínimo, lo dejo ahí, como mínimo sospechosa. La verdad es que Miare no está diciendo mentira. Raro es, sin embargo, tampoco se puede dar por hecho que solo por eso significa que la persona esté incurriendo en delitos. Las relaciones personales son muy circunstanciales y únicas como para generalizarlo tan fácil. Y mi respuesta a Miare es la siguiente. ¿Por qué Dallas sigue teniendo amistad con Vegeta 777, con Minecraft y con su actual pareja? Que pese a que aparentemente rompieron por un tiempo, siguieron manteniendo la relación de amistad y posteriormente volvieron a salir juntos. En lo personal, mis interacciones con Dallas han sido muy limitadas y no es santo de mi devoción, a pesar de que directamente conmigo nunca se ha portado mal, pero sí que tiene cierta forma de actuar que me es desagradable. Sin embargo, eso no significa que todo lo que haga automáticamente es malo y que el que tenga contratos de confidencialidad lo convierte en un monstruo. Madres, hay muchas personas, sobre todo en el mundo del espectáculo, también laboral, que crean y firman contratos de esta índole todo el tiempo. Incluso hemos llegado al punto en el que si antes de tener intimidad con una persona firman ambos un contrato, mala idea, créeme, no es. Hay que entender que Dallas no es Dios como para poder modificar la ley a su antojo. Es un cabrón que sí, tiene más dinero que nosotros, pero solo eso, ante la ley es un mortal como tú y como yo. Pero parece ser que esto no le queda claro a las personas como Ricky Edit. Sí. Y si quieres que Dallas tenga más dinero que, por ejemplo, un artista, la farándula, un famosillo español promedio. Nadie. ¿Y en relaciones sexuales también? Sobre todo en relaciones sexuales. De youtubers con chavalas recién cumplidos 18. ¿Tú crees que eso es normal? Las habrá de 18, las habrá de 20. Las habrá, pero las hay de recién cumplidos 18. 40. ¿Crees que eso es lo normal? Que un youtuber con niñas recién cumplidos 18. Y digo niñas porque él las ha llamado niñas en su último vídeo. Niña recién cumplida de los 18. Rey, primero que todo, tú sales con chicas de más o menos las mismas edades de las que estás refiriéndote. En segundo lugar, ¿qué es lo exactamente ilegal? De ser verdad, porque volvemos a lo mismo, de todo esto no hay nada, solamente un supuesto contrato que hizo Dallas, que cuando leemos el contrato nos damos cuenta de que no tiene nada de raro. A la chavala que le pueden considerar niña, pero en verdad tiene más de 18 años, que es adulta. Se está aplicando el mismo racionamiento de Abby. Son niñas de 18 años. En el momento que cumples la mayoría de edad, tienes la facultad para firmar contratos y hacerte responsable de lo acordado. Y mientras no se obligue a nadie, ese acuerdo será válido, siempre y cuando se apegue al derecho. Y si el argumento es, pero es que no sabe, pues justamente no firmes algo sin saber, porque bajo esa misma lógica, en un contrato de compraventa, por ejemplo, solo por el hecho de no saber, te permitiría vender un terreno que no es tuyo y esperar que no tenga consecuencias legales porque está chiquito. Considero yo el problema. Sí. Aprovecharse del poco conocimiento legal que tiene una niña recién cumplida los 18 y estar bastante seguro de que no va a tener capacidad económica para cubrir una multa en caso de que quiera contar algo porque no esté satisfecha con su acuerdo de relación. Yo soy consciente que la mayoría de las personas que ven mis streams son personas adultos jóvenes, que están entre los 18 y los 25 años. Yo les quiero preguntar a algunos de ustedes. A lo mejor ustedes no conocen mucho el lenguaje complejo que viene a ser el lenguaje legal. Más sin embargo, ¿leyeron algo en el contrato? Bueno, ¿escucharon algo del contrato que fuese extremadamente ilegible y que no se entienda? ¿De verdad el lenguaje legal es tan complejo para que una persona de 18 años sea totalmente incapaz de entender una sola palabra de él y diga, ay, no entiendo, voy a firmarlo? ¿Really? ¿Really? Sigamos. Creo que tiene 18. Algo así, algo así. Justo lo que mencionábamos, no, ante la ley eres un adulto y debes de comportarte como tal, entender las consecuencias que pueden llevar el firmar un contrato y decidir firmarlo o no. ¿No? Por ejemplo, escúchame, sí. Vale, ¿cuál es el propósito de que se firme un contrato de confidencialidad? Poder hacer lo que le dé la gana sin que nadie diga nada. Justamente no espero menos del mismo güey que dice que la justicia duerme desde temprano y que una orden de alejamiento puede surtir efecto o no dependiendo de que si la miras o no, pero no puede hacer lo que quiera porque está limitado a lo que establece la ley. Es que Ricky Edit es un idiota. O es que, dato curioso, Ricky Edit estaba diciendo hace meses que tenía una orden de alejamiento contra Dallas porque según él temía por su vida, por lo que le pudiera hacer Dallas Review. Posteriormente lo invitó a una discusión en persona. Así no, ¿y la orden de alejamiento qué, güey? Y luego
Pero antes de eso, él se estuvo rechazando y rechazando constantemente porque tengo la orden de alejamiento, no me puedo acercar a Dallas. Tengo orden de alejamiento, no me puedo acercar a Dallas. Luego le dijo, bueno, ven en persona y hablamos. Fue Dallas en persona a comprobar si la orden de alejamiento existía. Y la mamada con la que salió Ricky Edit es que en esa hora estaba cerrada la oficina de policías. ¿Perdón? Así no funciona la ley. En principio, el artículo 1255 del Código Civil Español nos establece que Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. es decir, Más aparte que en el propio contrato se especifica, el contrato no está por encima de la ley. Si un poder jurídico exige el revelar datos de ese contrato para verificar si entra en lo legal o no, lo pueden hacer. Dios mío, de verdad. Una persona al momento de tener capacidad de entender de sus actos es donde puede entender lo que le dicte un contrato de confidencialidad. Correcto. Incluso antes. ningún contrato va por encima de la ley. Porque a lo mejor no tienes un conocimiento del lenguaje legal que está en México, sobre todo porque el lenguaje legal mexicano es muy enrevesado, muy enrevesado. Intenten leer la Constitución, es un desmadre esa cosa. Pero tenemos conocimiento de él desde que nos enseñan putas formación cívica y ética. Algo sabes. Y es que lo podemos ver directamente en la pirámide de Kelsen. Un contrato es lo más bajo y lo que tiene menor validez. Si no te apegas a la ley, no vale y punto. Ahora bien, la Constitución española en su artículo 10 nos dice lo siguiente. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentales. Exacto, voy a infringir la ley a esas horas, 200 de IQ, chaval, exacto, es que es estúpido lo que planteó ese pendejo. Del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce. Aprender cívica es basura cuando tu propio gobierno no da ejemplo con los valores ni leyes. Correcto, ese es otro tema para otro día, pero sí, también es verdad. Interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. ¿En qué puta cabeza cabe que el Estado español no solo permitiría, le daría la razón a una de las partes en un contrato que violenta, por ejemplo, derechos humanos? Es que ¿cómo la ley tendría la cara de decirte, bueno, rompiste la ley, sí, eso es cierto, mataste 7 personas enfrente de esta persona, pero como esta persona lo reveló, pues no te vamos a hacer nada. Tú le pagas al otro chico por haber matado a 5 personas y por tú contarlo, ¿eh? Así funciona la ley española. Mírenme, soy español. Soy guarro y muy tramposo, mujer, yo soy español. Ok, ya, sigamos. Solo porque lo dice el contrato. No me chingues. La carencia de facultades mentales no le permite a las personas firmar contratos, pues no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Por consecuencia, quien no debería firmar contratos es Ricky Edit. Por último, el artículo 14 de la Constitución española nos establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nadie está por encima de nadie y por obvias razones no podrías violentar los derechos de otra parte, aunque lo estableciera un contrato. Y en el momento en el que un contrato lo establece, se convierte en algo nulo. A lo mejor lo que ha vivido en la intimidad de esa relación es suficientemente grave como para querer expresarlo porque piensa que están pasando cosas que no deberían. Porque vas a una comisaría, no puede, porque el contrato pone que nadie puede saber lo que pone ahí. No puede. Javi le dice claramente, oye, si algo de lo que sucede en una relación sexual rompe la ley, que vaya a una comisaría a denunciar. Y el otro dice, no puede porque no puede contar lo que dice ahí. ¿Tú de verdad crees que un pinche contrato está por encima de la ley? O sea, ¿tú de verdad crees que si tú le pones un contrato a una chica diciéndole te puedo violicionar 24/7 cuando yo quiera, donde yo quiera, ese contrato es válido? Así de pendejo eres. Dios mío. El contrato de confidencialidad lo que te impide es que tú hagas un vídeo en YouTube y lo cuentes, ¿no? No. Sí, generalmente sí, pero el de Dallas no. El de Dallas te prohíbe todo. Lo desarrollamos en la parte del análisis contractual. Se sobreentiende que el representante legal, apoderado, autorizado, juez, magistrado, perito, etc., tiene por obvias razones la facultad para conocer de este contrato y la información confidencial que sea necesaria para resolver un juicio en específico. Repito, solo se necesitan 2 dedos de frente y si no los tienes, eres Ricky Edit. El resto de los argumentos expuestos por Ricky Edit son prácticamente dando vueltas sobre lo mismo y ha desarrollado donde se fundamenta en que para él no debería de ser así. Pero eso es para ti, güey. La ley no se basa en lo que tú crees, es lo que es y punto.
Bueno, qué decir que no se haya dicho ya, no soy fan de Dallas, ni tampoco su hater. Con este video no esperen de mí que mi canal se torne a hablar de un solo cabrón, porque la neta qué perra hueva. Eso no quita que existen cosas interesantes que abarcar que dentro y fuera de la temática Dallas son importantes de explorar y que les pueden servir a ustedes en su día a día. Es importante que como parte de una sociedad que justamente se rige por el derecho, tengamos por lo menos un poco de conocimiento de cómo se maneja. Y aunque nos apoyamos en la normativa española, esto no es muy diferente a cómo se maneja en otros países como México. Hay muchas cosas que son cuestionables de Dallas, que inclusive él mismo entra en cosas que hemos criticado en este canal, pero eso no significa que para todo lo que tenga que ver con él sea el monstruo. Hay que aprender a delimitar temas y ser objetivos con lo que se está analizando para no caer en parcialidades. Sin más que agregar, yo soy su amigable vecino Zero Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Me estresa el tema de Dallas. No les voy a mentir, me estresa el tema de Dallas, no solo porque me recuerda muchas cosas, me recuerda muchas cosas muy similares que me han pasado muy personalmente, sino que además porque siento que el odio que le tienen al tipo hace que la gente de verdad empiece a creer pura pendejada, como esto, de que de verdad hay gente que cree que un contrato, que Dallas está por encima de la ley. O sea, ese es el nivel de estupidez al que ha llegado la gente con estos temas. Que creen que Dallas está por encima de la ley. Lo odian tanto y lo tienen tanto en una imagen de basura de ser humano que literalmente creen que la justicia no es nada en comparación a Dallas. O sea, la misma gente que te dice que Dallas está por encima de la ley y que es un gran peligro, son los mismos que lo tratan de idiota y de que, ay, es un estúpido, nadie se lo toma en serio. Decídanse por una pinche vez en su vida ¿qué es Dallas, por favor? Dios mío, Dallas controla el mundo bajo las sombras. Dallas no me cae muy bien, pero reconozco que sus haters exageran. A mí tampoco me agrada últimamente el Dallas actual. No me gusta el contenido que hace. Hace mucho tiempo que no veo un video de Dallas. No me están gustando el cómo los está haciendo, el formato que hace. Muchas de sus actitudes no me agradan. El tema de que se haya metido al tema de criptomonedas, no entiendo por qué lo hizo, no creo que necesite el dinero para ello, creo que legítimamente le causaba interés, pero pues por cómo ingresó y con las personas que ingresa, pues definitivamente no salió de la mejor forma, ¿verdad? Y simplemente siento que el tipo ha estado tomando demasiadas malas decisiones, demasiadas, y es complicado, muy complicado romper una lanza a favor del tipo. Más sin embargo, si algo quiero señalar con la reacción que acabo de hacer, es que el tipo no es escoria, no es basura o infecta de la humanidad. El tipo tiene sus cagadas, como todo ser humano, y definitivamente tiene muchos actos que debe de cambiar, que tiene que corregir y que el sujeto debe de entender que no están del todo bien. Más sin embargo, una cosa es que el sujeto sea perfectible y otra cosa muy diferente es que me lo quieran poner en la imagen de prácticamente Satanás 2.0. Así no es, el tipo no es así. Es simplemente uno de los varios youtubers de YouTube España que tuvo mucho éxito y que hoy en día su forma de mantener ese éxito es hablando de ciertas temáticas que a la gente les causan pudor. Eso es lo que pasa. Yo creo que la gente debería de bajarle un poco la intensidad, no solo a Dallas, sino en general a la mayoría de gente que es considerada loco en internet, porque eso lo único que ha llevado últimamente es a tragedias y problemas más grandes. Pero bueno, suscríbanse, denle a like, compártanlo con sus amigos, si les gustó dejen su comentario abajo y díganme qué opinan al respecto. Muchas gracias.